El mundo es un tapiz de sombras. Se esconden en los rincones, se extienden por las paredes y susurran secretos en la oscuridad. Tememos lo que no podemos ver, los horrores invisibles que observan desde el abismo. Esta noche nos adentramos en el corazón de la oscuridad, explorando historias que te helarán la sangre. Estos son los susurros en la oscuridad. Estas no son simples historias. Son vistazos al abismo, ventanas a las almas atormentadas por el miedo mismo. Prepárate, porque una vez que entras en este reino no hay vuelta atrás. La oscuridad conoce tu nombre y está esperando. Le habían advertido. Los ancianos habían hablado en voz baja, sus voces llenas de una mezcla de miedo y reverencia. Le habían hablado de los antiguos manuscritos, llenos de advertencias crípticas e historias de aquellos que se habían encontrado con el Jinn y habían vivido para contarlo. Los ancianos hablaban de jinns, espíritus de fuego y sombra, acechando en el mundo invisible. Estos seres, decían, no debían tomarse a la ligera. Existían en los espacios entre la luz y la oscuridad, en los rincones de nuestra visión y en los susurros del viento. Pero él, joven e insensato, descartó sus historias como superstición. Se rió de sus advertencias, creyendo que no eran más que las divagaciones de viejos atrapados en el pasado. Estaba seguro, quizás demasiado seguro, de su propia comprensión del mundo. Buscaba conocimiento, pasaba horas viendo vídeos, profundizando en la tradición prohibida de la demonología islámica. Leía textos antiguos bajo la tenue luz de una farola. Su curiosidad lo llevaba cada vez más profundo en lo desconocido. Estaba fascinado por las historias de los jinn, sus poderes y sus interacciones con los humanos. Se burló de los versículos del Corán destinados a alejar el mal, creyéndose por encima de tales rituales antiguos. Se creía invencible, ajeno a los miedos que atormentaban las mentes de los ancianos. Una noche, comenzó, una noche como cualquier otra, pero que cambiaría su vida para siempre. Un susurro, apenas audible, en el límite de su oído. Era un sonido tan tenue que casi lo descartó como producto de su imaginación, pero persistió, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Lo ignoró, pero los susurros se hicieron más fuertes, su nombre pronunciado con escalofriante familiaridad. La voz no era una que reconociera, pero parecía conocerlo íntimamente. Entonces lo vio. Una sombra, más oscura que la noche misma, se manifestó en el rincón de su habitación. Era una presencia que parecía absorber la luz del aire, dejando solo oscuridad a su paso. Cambió de forma, tomando la figura de una imponente figura, con ojos como brasas ardientes. Esos ojos parecían atravesar su alma, revelando todos sus miedos e inseguridades. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de él. Nunca antes había sentido tal terror. Un miedo que lo inmovilizó en el lugar, incapaz de moverse o incluso pensar con claridad. Intentó rezar, recordar los versos protectores de los que se había burlado. Sus labios se movían, pero las palabras parecían escapársele, perdidas en la abrumadora presencia del jinn. Pero su mente era un lío. El miedo había confundido sus pensamientos, haciéndole imposible concentrarse en las oraciones que podrían salvarlo. La sombra avanzó, con la mano extendida, un dedo con garras apuntando directamente hacia él. Era un gesto que parecía sellar su destino, una declaración silenciosa de su perdición. Supo entonces, con escalofriante certeza, que había invitado a algo terrible a su mundo. La comprensión lo golpeó como un golpe físico, dejándolo sin aliento, algo de lo que nunca podría escapar. No importa cuán lejos corriera, no importa dónde se escondiera, el jinn siempre estaría allí, acechando en las sombras, esperando el momento de atacar. El sueño comenzó de forma bastante inocente. Se encontró en un lugar familiar, la casa de su infancia, donde cada rincón guardaba un recuerdo.
Cada habitación resonaba con risas y calor. Era un lugar donde siempre se había sentido segura, un santuario del mundo. Pero esta noche, algo era diferente. Estaba en la casa de su infancia, un lugar de calor y risas. Pero algo andaba mal. La casa, por lo general tan acogedora, ahora parecía cernirse sobre ella, sus sombras más profundas, sus rincones más oscuros. Los crujidos y gemidos familiares de la vieja casa ahora sonaban como susurros, como si las paredes mismas estuvieran tratando de decirle algo. El aire se sentía pesado, cargado con una energía invisible. Era como si la atmósfera misma estuviera viva, latiendo con una tensión extraña, casi eléctrica. Podía sentirlo en sus huesos, una sensación de hormigueo que le hacía erizar la piel. La niebla fuera de las ventanas parecía presionar contra el cristal, como si intentara filtrarse en la casa y envolverla. Susurros, apagados e indistintos, parecían emanar de las mismas paredes, abriéndose camino hacia su subconsciente. Eran suaves al principio, apenas audibles, como el susurro de las hojas en el viento, pero a medida que se movía por la casa, se hacían más fuertes, más insistentes, llenándole los oídos con sus murmullos misteriosos e inconexos. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Parecían estar llamando su nombre, haciéndole señas para que los siguiera. Sintió una extraña compulsión por obedecer, por encontrar el origen de las voces. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un redoble de miedo y curiosidad. Sabía que debía regresar, pero algo en su interior la instaba a seguir adelante. Hablaban de ella, de secretos que había mantenido ocultos en lo más profundo de su mente. Secretos que había olvidado hacía mucho tiempo, o tal vez había elegido olvidar. Las voces sabían cosas sobre ella, cosas que nunca le había contado a nadie. Susurraban sus miedos, sus remordimientos, sus pensamientos más oscuros. Cada palabra era una daga, perforando su alma y dejándola sintiéndose expuesta y vulnerable. El miedo se enroscó en su estómago, un nudo de temor que se apretaba con cada momento que pasaba. Entonces lo vio, una figura sombría al final del pasillo, apenas visible en la tenue luz. Era alto, su silueta imponente y amenazante. Podía sentir sus ojos sobre ella, fríos e insensibles, observando cada uno de sus movimientos. Emergió de las sombras del pasillo, una figura imponente sin pelo y con músculos que se abultaban de forma neestéstena bajo su piel. Su presencia era abrumadora, una fuerza oscura que parecía absorber el aire de la habitación. Quería gritar, correr, pero su cuerpo se negó a obedecer. Estaba congelada en su lugar, atrapada por su mirada. Sus ojos, fríos y negros, parecían perforar su alma. Estaban desprovistos de cualquier emoción, vacíos y sin vida. Sin embargo, tenían un poder sobre ella, una atracción magnética a la que no podía resistirse. Sentía como si él pudiera ver hasta lo más profundo de su ser, descubriendo cada secreto, cada miedo oculto. No habló, pero su presencia era un grito en el silencio. Era como si su mera existencia fuera una amenaza, una promesa de algo terrible por venir. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía oscura, una fuerza malévola que le erizaba la piel. Sabía que tenía que escapar, pero sentía las piernas como de plomo, su cuerpo pesado e insensible. Intentó correr, pero sus piernas eran de plomo. Su respiración se atascaba en su garganta. El pánico la invadió, una ola de terror que amenazaba con ahogarla. Tropezó, sus movimientos lentos y torpes, como si se estuviera moviendo por el agua. La figura avanzaba, su sombra se hacía más grande, más opresiva con cada paso. La figura avanzó, su sombra envolviéndola mientras se despertaba con un grito ahogado. El eco de los susurros aún resonando en sus oídos. Se incorporó en la cama, con el corazón acelerado, el cuerpo bañado en sudor. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero el recuerdo del sueño persistía.
un inquietante recordatorio de los secretos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Sabía que los susurros en las paredes no eran solo un producto de su imaginación, sino una llamada a confrontar la oscuridad interior. Embarazada y curiosa, ignoró las advertencias. La ouija, un regalo de una amiga, prometía una mirada a lo desconocido. Sus amigas se reunieron alrededor, con los dedos tocando ligeramente la plancheta. ¿Hay alguien ahí?, susurró una, con la voz ligeramente temblorosa. La plancheta se movió, lentamente al principio, y luego con velocidad creciente. Se lanzó a través del tablero, deletreando una sola palabra: mío. Las mujeres rieron nerviosas, atribuyendo el movimiento a su propio subconsciente. Pero en el fondo, se había plantado una semilla de inquietud. Esa noche, comenzaron las pesadillas. Soñó con una criatura, alta y esquelética, con extremidades neestésvenamente largas. Le habló con una voz que crujía como hojas secas, repitiendo la misma palabra escalofriante: mío. Los sueños se volvieron más vívidos. La presencia de la criatura más amenazante. Sintió un frío que se filtraba en sus huesos, una premonición de que algo andaba terriblemente mal. La ouija, una vez fuente de diversión, ahora parecía un conducto a un reino de oscuridad inimaginable. Comenzó con una risita, un sonido tan inocente, tan puro, que parecía casi fuera de lugar en la quietud de la noche. La risa de un niño, aguda e inocente, resonando por las calles vacías. Era el tipo de risa que podía dibujar una sonrisa en el rostro de cualquiera, pero aquí se sentía inquietante, casi fantasmal. Se detuvo, mirando a su alrededor, pero no vio nada. La calle estaba desierta. El único movimiento provenía del crujido ocasional de las hojas en el viento. La risa volvió, más cerca esta vez, enviando un escalofrío por su espalda. Era como si el sonido estuviera vivo, moviéndose por el aire con voluntad propia. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras grotescas que bailaban y se retorcían en la oscuridad. Entonces lo vio. Una sombra fugaz, un indicio de movimiento en el rabillo del ojo. Una figura, envuelta en la oscuridad, estaba de pie en el borde de la luz. Apenas era visible, una silueta contra el tenue resplandor de las farolas. Tenía forma humana, pero sus proporciones eran incorrectas, sus extremidades alargadas y retorcidas en ángulos neestéstvenos. La visión era a la vez fascinante y aterradora. Su boca se estiró en una sonrisa grotesca, revelando filas de dientes afilados y puntiagudos. La sonrisa parecía ensancharse con cada segundo que pasaba, como si se alimentara de su miedo. La risa se hizo más fuerte, transformándose en una carcajada gutural que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad. Ya no era la risa inocente de un niño, sino algo mucho más siniestro. Se quedó paralizado, con la respiración contenida en la garganta, mientras la figura avanzaba. Cada paso que daba parecía resonar en su mente, amplificando su terror. La risa estaba a su alrededor ahora, sofocándolo, llevándolo al borde de la locura. Podía sentirla presionándolo, una fuerza tangible que amenazaba con consumirlo. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, la risa cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor, un marcado contraste con la cacofonía que había llenado el aire momentos antes. La figura desapareció, dejándolo solo en el silencio ensordecedor, con la mente al borde del terror. Se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder. La noche pareció cerrarse a su alrededor, la oscuridad más opresiva que nunca.